Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, hermanos, que nos damos cita para venir a escuchar la palabra. Un poquito acalorados, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos aquí. Ha estado haciendo demasiado calor, pero pues gracias a Dios, ¿no, hermanos? Gracias a Dios por el calor. Ahora hay que orar para que Dios mande lluvia, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, que estamos por aquí presentes. Reciban un saludo de los pastores. Ellos están en Apatzingán. Están atendiendo una situación de una hermana, la hermana Pilar, falleció su papá. Los pastores están oficiando el servicio funeral, están compartiendo la palabra y pues gracias a Dios, hermanos, hay mucho trabajo. Ellos están aquí, están allá y gracias a Dios por sus vidas. Reciban un saludo de ellos. Primeramente Dios el domingo por aquí van a estar. Bueno, hermanos, pues vamos a dar paso a la palabra, la enseñanza que Dios tiene preparada para nosotros hoy en esta noche. El título de la enseñanza es El Dios soberano. El Dios soberano. La palabra soberano viene del latín superanus y significa derecho de superioridad, sobre encima, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, muy grande, elevado, extraordinario. Hablar de la soberanía de Dios, hermanos, no es fácil hablar, sobre todo entender, hermano, lo que es la soberanía de Dios. Dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Dios, hermanos, Dios no tiene que darle cuenta absolutamente a nadie de lo que hace, de lo que Él habla, porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, hermanos, pero no de una manera prepotente, sino Él lo hace todo bajo su soberanía, bajo su control absoluto de todo. Entonces Dios pues no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie para hacer algo, hermanos. Nosotros, sin embargo, no somos soberanos. Nosotros sí tenemos que rendirle cuenta a alguien. Dios, por el contrario, Él es independiente y es la máxima autoridad, hermanos. La máxima autoridad suprema que hay en el mundo, en el universo, en la tierra, es Dios, hermano. Es el único soberano, el único Dios soberano. Y cuando hablamos de la soberanía, hermanos, pues es acatar la voluntad de Dios de una manera dócil, siendo humilde a los planes, a los propósitos de Dios. Y todos, sin lugar a duda, hermanos, hemos pasado por situaciones complicadas, difíciles económicamente, de salud, pérdida de familiares, en el trabajo, de diferentes circunstancias. Hermanos, cuando yo en lo personal, cuando paso por una situación complicada, difícil, yo siempre he pensado de esta manera, hermanos. Yo cuando paso por una situación complicada, siempre volteo a la Biblia y en específicamente a ver el libro de Job. Yo creo que Job, hermanos, es una de las personas en esta tierra que pasó por más sufrimientos, a excepción obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema de hoy, hermanos, lo vamos a basar en el libro de Job. Te voy a pedir que me acompañes ahí a Job capítulo 1. Job capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así la palabra: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder venir y ser edificados a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, que la palabra que tú has preparado hoy en esta noche para nosotros, Señor, caiga en buena tierra. Danos oídos espirituales para escuchar tu palabra, pero sobre todo danos la gracia suficiente para ponerla en práctica en nuestras vidas. Delante de ti ponemos este tiempo, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Job, hermanos, se considera el libro más antiguo de toda la Biblia. En este libro podemos ver todos los sufrimientos y pérdidas que Job pasó durante el transcurso de su vida en esta tierra. Job es una de las personas en la Biblia que humanamente sufrió mucho y más que otras personas, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú y yo consideramos que hemos sufrido mucho, te digo que yo en lo personal, cuando paso por una situación complicada, siempre volteo a ver el libro de Job. Y me comparo con Job, hermanos, y me quedo muy cortito, me quedo muy chiquito, hermanos. Entonces, es una buena ilustración que podemos aprender del libro de Job. De la vida de Job, aprendemos cómo una persona puede llegar a tenerlo todo materialmente y pudiéramos pensar que esa persona es feliz porque lo tiene materialmente. Pero vemos cómo Job en un momento perdió todo por la voluntad y propósitos de Dios en la vida de Job. Entonces aprendemos también del libro de Job que los bienes materiales, las propiedades, el ganado, las casas, los carros, el dinero, las personas, nuestros propios hijos, no son garantía de la fuente de la felicidad, hermanos. Los bienes materiales, las personas y nuestros familiares no son garantía de la fuente de la felicidad, hermanos. El único que nos puede garantizar la felicidad es Jesucristo, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, lo que debemos de aprender y de resaltar en el libro de Job no es el sufrimiento de Job, y no porque haya sido poco, hermanos, sino lo que debemos de resaltar en el libro de Job por encima de cualquier otra cosa es la soberanía de Dios sobre la vida de Job y de todas las personas. La soberanía de Dios sobre toda su creación. Eso es lo que se debe de resaltar del libro de Job. Dios dice de Job que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, tú y yo podemos decir de alguien, de cualquiera de nosotros, no, pues es que el hermano o la hermana son bien buena gente, son bien pacientes, es bien amoroso, es bien atento, y son cualidades que resaltamos unos de los otros. Pero hermanos, que Dios diga de ti, resalte de ti una característica de Él en nuestra vida, hermanos, eso es batear en las ligas mayores, hermanos. Eso es tener el carácter de Dios formado en tu vida y en mi vida. Dios es el que está resaltando y está hablando de Job. Se está expresando como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice también que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia numerosa, eran 10 hijos. Tener un hijo, hermanos, los que somos padres, cuando te nace el primer hijo, pues es motivo de felicidad, de alegría, de gozo. Siempre un hijo a un matrimonio, hermanos, es motivo de felicidad, de gozo. Imagínense tener 10 hijos, hermanos. Era una familia numerosa, una familia aparentemente feliz, ¿sí? Su hacienda, hermanos de Job, dice que eran 7,000 ovejas,
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Job era un hombre muy rico, hermanos. Aunque no se menciona el dinero, Job tenía muchísimo ganado. Y en ese entonces el ganado representaba dinero. Se podía comerciar con el ganado. Se hacían transacciones de ganado por otras cosas necesarias. Así que Job era un hombre con mucho ganado, mucho más que las otras personas que vivían a su alrededor. Y hermanos, yo no me quise quedar con la duda, quise sacar un cálculo así, más o menos, de lo que Job tenía en ganado, hermanos. Dice, desgraciadamente todo está en euros, hermanos. Una oveja vale alrededor un promedio de 60 euros. El euro está a 18.83. Dice que tenía 7,000 ovejas, da un equivalente de 7,908, 7,908,600. Camellos, dice que tenía 3,000 camellos. Aproximadamente un camello está entre 340 y 1,100 euros, dependiendo la raza, el tamaño, la edad del camello. Da un promedio en camellos de 19,206,600. 500 yuntas de bueyes, aproximadamente a 230 euros. 2,165,450. Y 500 asnos, de 200 a 400 euros, más o menos está el promedio. Son 3,766,000. Un total de 33,046,650 millones de euros. Equivalente en pesos mexicanos, 622,268,419 pesos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tenía poquito ganado Job? Los veo medios desanimadones, hermanos. ¿Tenía poquito ganado Job, hermanos? Job 1, versículo 4 y 5, por favor. Job, capítulo 1, versículo 4 y 5. Yo sé que hace calor, hermanos. Hagamos un esfuerzo para no quedarnos dormidos. No se duerman porque la verdad sí se distrae uno, hermanos. Y a veces de repente también uno se desanima, dice uno, oye, yo le estoy echando ganas y los hermanos vienen a dormirse, pues no se vale, ¿no? Hagamos un esfuerzo todos, por favor. Job capítulo 1, versículo 4 y 5 dice así: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, por eso Dios se expresa de esta manera de Job. Vemos la calidad de padre que era Job. Dice que Job era consciente de que sus hijos pecaban delante de Dios. Pero Job, hermanos, oraba e intercedía delante de Dios por la vida de sus hijos. Por lo que leemos, sus hijos eran muy unidos, se llevaban bien entre los 10 hermanos, pero vemos algo importante de resaltar en los 10 hijos de Job, y es que sus hijos no tenían temor de Dios, a diferencia de su padre. Ellos bebían, se emborrachaban, vivían la vida loca sin temor en sus corazones.
Y hermanos, aquí hay una enseñanza para los que somos padres. Lo hemos comentado, el pastor lo ha enseñado, hemos aprendido, hermanos. El hecho de que nuestros hijos vengan a la congregación no es garantía de que sean cristianos. La mayoría o muchos de ellos vienen forzados, vienen obligados. Tenemos que ser honestos, primeramente nosotros como padres, y reconocer que nuestros hijos no son cristianos. Los hijos de Job no eran cristianos y lo demostraban. Bebían, hacían sus fiestas, como tus hijos y mis hijos lo demuestran. No son cristianos. Entonces, hay algo que resaltamos aquí. Los hijos de Job no tenían temor de Dios. Sin embargo, vemos el temor de Dios en la vida de Job al ser consciente primero él mismo de su condición de pecador delante de Dios y consciente de la condición de pecadores de sus hijos. Hermanos, debemos de reconocer cuando nuestros hijos no han nacido de nuevo. Debemos de reconocer que nuestros hijos no son cristianos. No porque nos acompañen a la iglesia, eso no quiere decir por eso que ya son cristianos. Ellos necesitan nacer de nuevo, de una manera personal. Necesitan reconocer el señorío de Cristo sobre sus vidas. Aprendemos de Job cómo él, consciente de la condición de pecado de sus hijos, él oraba y pedía perdón a Dios por los pecados cometidos de sus hijos ante el nombre soberano de Dios. Job tenía una conciencia plena de la santidad de Dios y de la condición pecadora de sus hijos. Y hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Primeramente nosotros delante de Dios tenemos que ser conscientes, hermanos, que pecamos y fallamos delante de Dios todos los días de nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, y tenemos que ser conscientes, hermanos, que nuestros hijos también pecan delante de Dios. Si tu hijo tiene 3, 4 años, ¿cómo puedes saber? El pastor nos ha puesto ejemplo. ¿Cómo puedes saber si tu hijo ya es consciente? Es que mi hijo es un bebé y no tiene maldad. Bueno, ¿cómo puedes saber si tu hijo ya sabe entre lo que es bueno y lo que es malo? El pastor ponía un ejemplo y comentaba, si tu hijo, tú le dices, mira, no metas los dedos en el conector de la luz, porque si metes los dedos te vas a electrocutar. Y si tu hijo se te queda viendo y le hace así y se ríe, hermano, tu hijo ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos de que nuestros hijos son buenos. La palabra de Dios que dice y enseña que no existe ni un solo que sea bueno. Entonces, tenemos que ser conscientes, hermanos, que nosotros y nuestros hijos pecamos delante de Dios. El ejemplo de Job, él era consciente de que sus hijos pecaban, pero dice que Job todos los días oraba e intercedía ante Dios por sus hijos. Santiago 5, versículo 16, por favor, hermanos. Santiago 5, 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros somos justos, hermanos, no por nuestras propias justicias, no porque seamos muy buenos, no, hermanos. Nosotros somos justos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él, ahí en ese madero, llevó nuestros pecados, nuestras culpas, imparte su justicia sobre nuestras vidas, para que ahora nosotros, por los méritos de Cristo,
podamos orar al Padre, interceder por nuestros hijos. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Tus oraciones y mis oraciones, hermanos, delante de Dios, intercediendo por nuestros hijos, por nuestros familiares. Claro que Dios escucha la oración. Claro que Dios escucha a sus hijos y Él contesta en su tiempo y en su voluntad, hermanos. Entonces vemos cómo Job, hermanos, oraba e intercedía delante de Dios por sus hijos. Una gran enseñanza, hermanos. Job, consciente del pecado de sus hijos, todos los días intercedía por ellos. Regresamos allá a Job. Job capítulo 1, versículo del 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. Aquí hay un diálogo, una rendición de cuentas. Dice que los hijos de Dios se presentan delante de Dios a rendirle cuentas. Y dice que dentro de ellos también se presenta Satanás, a rendirle cuentas a Dios de lo que hizo en todo el día. Cuando dice que vinieron delante de Jehová los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles. Recordemos que Satanás es un ángel caído, pero finalmente es un ángel. Vemos cómo Dios le pide cuentas, les pide un reporte de lo que hacen, y el mismo Satanás le reporta a Dios lo que hace todos los días, hermanos. Y aquí vamos viendo las jerarquías, la autoridad. Si bien es cierto, la palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás, hermanos, por encima del príncipe de este mundo está Dios, hermano, el soberano, el que está por encima. Dios está por encima del mismo Satanás, hermanos. Satanás le rinde cuentas a Dios de lo que hace diariamente, hermanos. Entonces podemos ver cómo Dios está en control de absolutamente todo lo que existe en el universo. Si bien es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero no puede hacer nada sin que antes Dios se lo permita. Satanás no es soberano. El único que es soberano es Dios. Dios pone como ejemplo de integridad a Job ante Satanás. Hermanos, ¿qué concepto tenía Dios de Job? Dios está presumiendo la integridad de Job ante Satanás, hermanos. Le está diciendo: no has visto a mi hijo Job, varón justo, íntegro, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En ese concepto Dios tenía a Job, hermanos. Hagámonos esta pregunta, hermanos: ¿en qué concepto te tendrá Dios a ti y me tendrá a mí?
¿Tendrá el mismo concepto que tenía de Job? ¿Seremos justos, íntegros, temerosos de Dios y apartados del mal como Job, hermanos? ¿Dios pudiera presumir tu vida y mi vida delante de Satanás? ¿Cómo estamos, hermanos? Algunos ya se están durmiendo. El argumento que Satanás le da a Dios es que Job le sirve por lo que Dios le había dado. O sea, te busca porque le conviene, pero quita lo que tú le has dado y él ya no te va a servir, ya no te va a buscar. Es lo que Satanás le estaba diciendo a Dios. Él te sirve, pues cómo no, si lo has bendecido. Mira todo lo que le has dado. Hermano, preguntémonos, ¿por qué le servimos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por lo que Él nos pueda dar? ¿Buscamos a Dios para obtener algo, hermanos? ¿O buscamos a Dios por amor, por lo que Él ya hizo en nuestra vida? Hay gente, desgraciadamente, hermanos, que busca a Dios solamente cuando tienen problemas, cuando tienen una necesidad. Entonces sí, Dios ayúdame, y bajan el santo y voltean el santo de cabeza y mil y una cosas. Pero mientras no tengan problemas, no buscan a Dios. Hermanos, a Dios no se le busca por lo que podamos obtener. A Dios se le busca por amor, por agradecimiento, por lo que Él ya hizo en la vida de cada uno de nosotros. Job capítulo 1, versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermano, esto nos debería de hacer temblar, hermanos. Dios, hermanos, le está dando permiso a Satanás de que toque lo que tiene Job. Dios le está dando permiso, hermanos. Hermano, y a veces aquí es donde no alcanzamos a entender la soberanía de Dios. ¿Por qué si Dios se expresa de Job como un varón recto, temeroso, justo, apartado del mal, por qué Dios permite entonces que Satanás trate con la vida de Job? La soberanía de Dios, hermanos. Hermano, tú y yo no estamos exentos de que Dios le dé permiso al mismo Satanás de que nos zarandee, hermanos. Escucha lo que te estoy diciendo. Ejemplos hay en la Biblia muchísimos. Pedro fue zarandeado por Satanás. Nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y yo puedo imaginarme esa escena, hermanos. Y Pedro, conocemos el carácter de Pedro, arrebatado, impulsivo. Y yo puedo imaginarme esa escena, y yo puedo imaginarme a un Pedro diciendo, ¿y qué, Señor? Pues no le diste permiso, ¿verdad? Porque pues yo soy el buenas aquí. No le diste permiso, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús es, yo le di permiso. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque te hace falta una zarandeada. Te hace falta una ajustadita de tuercas. Hermanos, Dios sabe lo que te hace falta a ti y lo que me hace falta a mí. Y Dios muchas veces, hermanos, permite que seamos zarandeados, pero con un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Dios quería demostrarle a Satanás que sí hay hombres y mujeres que sirven y buscan a Dios por amor, por agradecimiento y no por lo que podamos obtener de Dios. También Dios permitió este ataque de parte de Satanás para enseñarnos que los hombres y mujeres justos también sufren y pasan por las mismas necesidades que las demás personas.
Los hombres y mujeres cristianos también nos enfermamos, también pasamos por situaciones complicadas, también se nos mueren familiares, también pasamos por dificultades. Los hijos de Dios también sufrimos, hermanos. No nos equivoquemos y no pensemos que porque somos hijos de Dios ya no vamos a sufrir. Eso es un evangelio falso, hermanos. Dios no nos ha prometido que si le creemos a Él, que si le seguimos a Él, se van a acabar nuestros sufrimientos. No, por el contrario, Dios nos asegura que si queremos seguirlo, tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él, hermanos. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Aún a pesar de los sufrimientos, del dolor, de la enfermedad, de la escasez, sabemos que Dios está caminando de nuestro lado. Los hijos de Dios también sufrimos, pero con un propósito de parte de Dios. Job 1, versículo 13 al 22. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, hermanos. ¿Qué clase de hombre era Job, hermanos? Hermano, al principio quise darte más o menos un aproximado de qué es lo que Job había perdido, hermanos. Estaba yo platicando con un hermano y le comentaba, estábamos así platicando y le dije, ¿cómo reaccionarías tú si ahorita alguien llegara y te dijera, hermano, se acaban de robar tu carro? ¿Cómo reaccionaríamos? Pues muy sumisamente nos saldríamos a ver qué pasó. Hermanos, Job perdió muchísimo más que un carro. ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos, si ahorita recibiéramos un mensaje y te dijeran, tu casa se quemó, todo lo que tenías se quemó? ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos? ¿Cómo reaccionaríamos si te dijeran, tu hijo acaba de morir? ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos? Job perdió 500 bueyes, 500 asnas, y mataron a los criados, 7,000 ovejas, mataron a los pastores, 3,000 camellos, perdió 7 hijos y 3 hijas, todos muertos. Job pierde todo el ganado y los criados que tenía
en un solo día, hermanos. No fue que perdió un hijo hoy y al mes el otro. No fue que se le perdieron 5 camellos y a los 3 meses 5 asnas. No, hermanos. Todo en un solo evento, en un solo día, en un solo momento, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, Job perdió todo lo que tenía. Pero es extraordinario, hermanos, lo que sale del corazón de Job. Lo que había dentro del corazón de Job, sus bienes materiales, hermanos, Job no los tenía en su corazón. ¿Será así en tu vida y en mi vida, hermanos? ¿Los bienes materiales no nos menean el tapete? Te digo, si nos dijeran ahorita, se acaban de robar tu carro, hermano, tu moto, la chispa que tienes afuera, se la acaban de llevar. Hermano, sales chispado y dices, ¡hey, agárrenlo! Job perdió muchísimo más, hermano. Pero es extraordinario lo que sale del corazón, de la boca de Job. Hermanos, todo lo que tenemos, igual que Job, si Dios quiere, lo podemos perder. Pero eso con un propósito bueno de parte de Dios. Todo aquello por lo que hemos trabajado duro, lo que hemos logrado a base de mucho esfuerzo y de muchos años, si Dios así lo quiere, lo podemos perder en un solo momento, hermanos. De ahí, hermanos, la importancia de no tener nuestro corazón en los bienes materiales. Hay una ilustración, hermanos, de un águila. Nosotros sabemos que las águilas vuelan por encima de las tormentas y tienen una vista, hermanos, a kilómetros ven su presa. Se narra la historia de un águila que estaba sobrevolando kilómetros arriba y voltea hacia abajo y ve a un animal muerto en un témpano de hielo, en un pedazo de hielo. Entonces el águila, desciende y se clava sus garras en el hielo y se empieza a comer el animal, hermanos. Se lo empieza a comer. Pero al paso del tiempo, el águila levanta la cabeza y ve que está una cascada, hermanos. Entonces el águila levanta sus alas y empieza a aletear para despegar, hermano. Pero como duró tiempo con las garras clavadas en el hielo, sus garras se clavaron, hermanos, se congelaron en el hielo. Y por más que el águila quería levantar el vuelo, hermanos, no podía, hermanos, porque se había clavado las garras en el témpano. El final del águila es que se despeñó y murió ahogada, hermanos, porque sus garras se clavaron en el témpano del hielo. Preguntémonos, hermanos, ¿dónde está clavado nuestro corazón? ¿En los bienes materiales de esta tierra? Aprendamos de esa historia, hermanos, que no nos pase igual que el águila. Es que mi trabajo, es que mi carro, es que mi casa, es que mi familia, es que mis hijos, hermano, si eso es un impedimento para que tú vengas a buscar a Dios, escucha, hermano, Dios te lo puede quitar. No pongamos excusas, hermanos. Dios puede quitar lo que nos estorba, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Y esto por qué? ¿Porque Dios es malo? Podríamos pensar o argumentar, ¿por qué Dios permite estas tragedias en nuestra vida o en la vida de las demás personas? Pensar de esa manera demuestra que no conocemos ni confiamos en Dios, en el Dios soberano que no pierde el control ni de la más mínima de las cosas de esta tierra. Absolutamente todo lo que pasa en la creación de Dios está bajo su control soberano y perfecto, hermanos. Ese es el Dios al que nosotros
servimos y adoramos. Un Dios soberano que tiene el control absolutamente de todo, hermanos. Si es ese Dios el que conocemos, hermanos, ¿sí o no? A ver, los dormidos, ¿sí o no? Si es así, hermanos, debemos de demostrarlo. Debemos de demostrar que confiamos y dependemos de ese Dios soberano. Ahora, fíjense bien, hermanos, quien tenía duda en cuestión de la integridad de Job era Satanás, no Dios. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Él conocía la integridad de Job. Él sabe qué tan íntegros somos tú y soy yo. Él conoce todo, hermanos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una mala noticia? ¿Qué palabras salen de nuestra boca, de nuestro corazón? Sin lugar a duda, la pérdida de un hijo debe ser algo muy doloroso, hermanos. Hasta ahorita yo, gracias a Dios, hermanos, no he padecido por eso, no he pasado por esa situación de perder un hijo, pero he estado muy cerca de gente muy querida que ha perdido un hijo. Y dicen que el dolor más fuerte que puede pasar un padre o una madre es precisamente perder a un hijo. Hermanos, Job no perdió un hijo. Job perdió los 10 hijos que tenía, hermanos. Los 10 hijos, hermanos, en un momento murieron. Pero la reacción de Job ante la pérdida de todos sus bienes materiales, que no eran para nada poco, y ante la pérdida de sus 10 hijos, es postrarse delante de Dios y adorarlo. Hermanos, qué ejemplo en la vida de Job. Le llegan las noticias a Job y Job, en lugar de amargarse y querer reclamarle a Dios, Job se postra ante la soberanía de Dios, se postra y adora a Dios. Hermanos, qué ejemplo de integridad. Qué ejemplo, hermanos, de estar sujeto a la soberanía de Dios. Son ejemplos, hermanos, que Dios ha dejado plasmados en su palabra para tu vida y para mi vida. Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, hermanos. Así reaccionamos, hermanos. Esa es nuestra reacción cuando viene una situación complicada, hermanos. Así reaccionamos cuando el doctor nos dice: quiero decirle que tengo los estudios, el resultado de sus estudios los tengo en mi mano. Y los resultados de los estudios no son favorables. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente? ¿Cuáles son las palabras que decimos? ¿Alabamos a Dios? ¿Lo glorificamos? ¿O empezamos a renegar? No vemos ni en palabras ni en conducta algún pecado en el corazón de Job, y mucho menos culpando a Dios por todo lo malo que le había pasado. Hermano, esto es extraordinario, hermanos. Tal vez, hermano, alguno de los que está aquí o de los que están escuchando la transmisión, en lo que va el transcurso de este año, has perdido algún familiar querido, o te han robado algo, o has perdido cierta cantidad de dinero. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuál fue la conducta ante esa situación? ¿Igual que Job? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de nuestra boca? ¿Nos postramos y adoramos a Dios, o culpamos y cuestionamos la perfecta y soberana voluntad de Dios? ¿Cómo estamos, hermanos? Dios, hermanos, prueba
a sus hijos y permite muchas veces que seamos zarandeados. Porque de vez en cuando, hermanos, nos hace falta una ajustadita de tuercas. De vez en cuando, hermanos, es necesario que seamos zarandeados. Pero siempre, hermanos, escuchen, siempre es con un buen propósito de parte de Dios. Job capítulo 2, del 1 al 10, por favor. Job 2, del 1 al 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Otra vez vemos aquí cómo Dios le pide cuentas a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Ay, hermano, Dios le está diciendo: adelante. Ya le quitó todos sus bienes materiales. Ahora Dios le está dando permiso a Satanás de que trate en la salud de Job. Le dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, la mujer de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ay, hermano, por si fuera poco. Otro día trágico para la vida de Job, en el que también Satanás está entregando el reporte a Dios de lo que había hecho en todo el día. Pero por si fuera poco, el sufrimiento que Job había pasado con la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida de todo su ganado, la pérdida de todos sus criados y la pérdida de sus hijos, ahora Satanás le manda una enfermedad con el permiso de Dios, pero le advierte Dios a Satanás que guarde su vida. Satanás, hermanos, puede tratar con una enfermedad, pero no puede quitarte la vida si Dios no lo permite. El soberano es Dios, hermanos, pero ¿hasta qué grado Dios puede tratar con la vida de un hijo de Él? ¿Hasta qué grado, hermanos? Dice Job 2:3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Dios, hermanos, vuelve a resaltar la integridad de Job ante Satanás.
Y vemos cómo el motivo de las tragedias que le vinieron a la vida de Job no fue porque Job hubiera pecado, hermanos. Hay quien enseña que todos los sufrimientos y la tragedia que vino a la vida de Job es porque Job estaba en pecado. No es cierto, hermanos. Dice la Biblia que todo esto fue sin causa, sin motivo. Única y exclusivamente Dios quería demostrarle a Satanás que hay hombres y mujeres íntegros, que sí buscan a Dios por amor, por agradecimiento. Job no había pecado en este momento. Todo lo que pasó en la vida de Job es porque Dios lo permitió, hermanos, pero fue sin causa, sin ningún pecado que Job hubiera hecho, hermanos. Dios resalta la integridad de Job, lo que quiere decir que los hijos de Dios también sufrimos, también nos enfermamos y pasamos por tragedias, pero todo es con un propósito divino de parte de Dios, hermanos. Así es de que si tú estás sufriendo, si estás pasando por una situación complicada, hermano, no te preocupes, no te espantes, no te angusties. Postrémonos y adoremos a Dios, hermanos. Postrémonos y adoremos a Dios en medio de la tragedia, en medio de la situación difícil. Postrémonos y adoremos a Dios. Job 2:4-7. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, no había un solo lugar donde Job no tuviera una sarna maligna. Tal vez tú en este año estás pasando o pasaste por alguna enfermedad, o algún familiar tuyo, o puede ser algún otro problema económico, etcétera. En esos momentos difíciles, complicados, donde nosotros como cristianos debemos de recordar qué es lo que Dios nos dice mediante su palabra, y no solamente recordar, sino debemos de creer, debemos de vivir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:28, hermanos? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas son buenas y son malas. Todas las cosas obran, ¿para qué? Para nuestro bien, hermanos. Entonces, en medio de la enfermedad, de la pérdida de un familiar, nosotros humanamente decimos: ¿qué beneficio puedo sacar de esta situación? Hermanos, Dios en su soberanía, Él sabe por qué permite esa situación. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es postrarnos y adorar a Dios, confiar y depender de Dios. A pesar de que en ese momento tan difícil o doloroso nosotros no lo entendamos, Dios tiene el control de nuestra vida y de lo que nos pasa. Dios es soberano, hermanos. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando viene la enfermedad a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos en relación a Dios? ¿Lo culpamos? ¿Renegamos de ser cristianos? ¿Cuestionamos los designios soberanos y perfectos de Dios? ¿Nos amargamos en nuestro corazón? ¿Decimos que estamos bien, pero con nuestra actitud demostramos lo contrario? ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿De veras? Porque tu actitud dice que no estás bien.
Hace un mes, hermanos, hace un mes me dio una parálisis facial, hermanos. Mi ojo derecho y mi labio, hermanos, se me desviaron. Algunos de ustedes no se dieron cuenta. Algunos domingos yo venía con cubreboca, algunos domingos y algunos miércoles. Cuando yo recibí esa noticia, hermanos, en el momento no me alarmé, hermanos. La realidad es de que no tenía un espejo delante de mí. Cuando yo llegué a mi casa y me vi, hermanos, vi la magnitud del daño. Y el doctor me dijo, es muy posible, hay parálisis faciales que son irreversibles. Hay gente que se ha quedado con su boca desviada, no pueden hablar, algunos les da completamente. Y él me decía, existe la posibilidad, pero puede ser que tú te compongas con medicamento y rehabilitación. Hermano, cuando yo veo la magnitud del daño, hermano, jamás, hermanos, jamás pasó por mi mente, ¿por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esta situación a mí? Jamás, hermanos, Dios lo sabe. Cuando la fisioterapeuta llegó y me dijo, repita conmigo las vocales, hermano, y cuando yo no podía repetir las vocales, me di cuenta, hermanos, de la magnitud del daño que tenía. Y ella se me quedó viendo y me dijo, ¿le duele? Porque yo nada más le hacía, y me decía, ¿le duele porque se me rasgaron los ojos? Le dije, no, no me duele. Hermanos, yo me di cuenta que muy posiblemente no iba a poder hablar. En ese momento me di cuenta del daño, hermanos, y jamás, te lo digo delante de Dios, jamás renegué en contra de Dios. Lo que yo le decía a Dios, enséñame, muéstrame lo que tú me quieres enseñar. Yo conozco al Dios soberano. Conozco al Dios que permite que seamos tentados y que seamos zarandeados, pero con un buen propósito de parte de Dios. Y Dios me mostró el propósito y la área en la que necesito trabajar, pero eso es tema de otra enseñanza. Si Dios me permite, en otro momento te voy a comentar lo que Dios en ese momento me mostró, el área de mi vida en que yo necesito trabajar. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Es ahí, en esos momentos, donde debemos de usar la fe y confianza que decimos tener en Dios. Es ahí donde debemos demostrar que somos sus hijos y confiamos en que nuestro Padre está en control de nuestra vida. No son las circunstancias, no son los médicos, no son los doctores, es Dios el que tiene la última palabra. Y si Él decide que nos enfermamos, gloria a Dios. Si decide sanarnos, gloria a Dios. Pero si decide dejarnos con la enfermedad, también debemos de decir, gloria a tu santo y bendito nombre, Jesucristo. Recibe toda la gloria a través de esta situación por la que estoy pasando. Que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Es eso, hermanos, lo que tenemos que decir y tenemos que demostrar. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Hablando el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, había aprendido a través de los tratos que Dios había permitido en la vida de Pablo, para que él madurara y él creciera y llegara a este nivel de madurez espiritual y decir: yo sé cuando Dios permite algo y de buena gana recibo lo que Dios permite sobre mi vida. De buena gana me gloriaré. Dice que le fue dado un aguijón a la vida de Pablo, del griego skolops, y significa cualquier cosa aguda, una estaca, una espina en el cuerpo del apóstol Pablo. Era algo físico, doloroso, humillante. Era también el efecto de un ataque satánico permitido por Dios sobre la vida de Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo no empezara a pensar de él más allá de lo que debería pensar. Dice: para que no me exaltezca sobremanera. Hermanos, Dios trata con nuestra vida. Cuando empieza a ver que nos subimos a un tabique y empezamos a marearnos, y Dios dice: no estás listo, te voy a quitar el tabique para que veas tu condición. Y Dios permite, hermanos, ser zarandeados. Dice que ese aguijón lo abofeteaba. La palabra abofetear viene del griego colafizo y significa golpear, pero con el puño cerrado, o sea, dar un puñetazo, causar dolor. Hermanos, cuando nuestras habilidades o talentos son muchas o nuestros recursos materiales son considerables, somos tentados, hermanos, escuchen, somos tentados a querer hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, en nuestra propia manera. Y es cuando Dios permite que seamos zarandeados. Hermanos, la obra de Dios no se hace en tus fuerzas ni en mis fuerzas. La obra de Dios se hace a la manera de Dios y en el poder y la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Así se hace la obra de Dios. Cuando no lo hacemos así, hermanos, Dios nos quita el tabique para que reaccionemos. Cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y dejamos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser más fuertes que dependiendo de nosotros mismos. Dios no quiere que nosotros seamos personas pasivas o ineptos ante los problemas de la vida, sino que cuando estos vengan debemos de depender de Dios, de su poder, de su gracia y no de nosotros mismos. Reconocer que somos débiles, hermanos. Somos más débiles de lo que pensamos, hermanos. Mucho más débiles, hermanos, de lo que nos imaginamos. Dios permite eso, hermanos. Por último, regresamos a Job capítulo 42. Job 42 del 1 al 6. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En este último capítulo, hermanos, del libro de Job, Dios lleva a Job contra la pared, haciéndole una serie de preguntas en cuanto a la creación, su poder y control absoluto de las cosas visibles e invisibles que existen. Y Job no pudo responder ni una sola a las preguntas que Dios le hizo. Job, hermanos, decía: pero Dios, si creó esto, si creó lo otro, ¿y por qué sufre este y el otro? Y Dios le dice: ¿quieres platicar conmigo? ¿Quieres que platiquemos en las cosas en respecto a mi creación, a lo que yo creé? ¿De verdad quieres platicar conmigo? ¿Quieres tener un diálogo? Job reconoce que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No hay nada que Dios no pueda hacer, no existe nada que Dios no lo sepa, y no existe un lugar creado donde la presencia de Dios no pueda estar. Job, después de reconocer el poder de Dios, que tiene que reconocer que ha hablado de cosas que no conoce, que ignora, que su capacidad de entendimiento no alcanza a comprender, y que su falta de entendimiento, y por su falta de entendimiento ha caído en el pecado de cuestionar los propósitos divinos de Dios. Hermano, el que tú y yo no entendamos por qué Dios permite cosas en el mundo, en nuestra propia vida, eso no nos da el derecho de cuestionar a Dios, hermanos. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que haya tsunamis? A ver, dime por qué. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué permite este calorón, que tanta gente se esté muriendo por el calor? A ver, dime, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo queremos saber, hermanos. Y queremos cuestionar a Dios, al soberano. Dice en la versión del lenguaje actual, Job 42:3, te lo voy a leer, dice: tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Claro, hermanos, ¿cómo con mi mente finita voy a querer entender los propósitos soberanos de Dios? Como seres humanos tenemos una capacidad intelectual que Dios nos ha dado, a unos más, a otros menos, pero el hecho de que nosotros, como personas finitas y creadas por un ser inmensamente infinito, que no alcanzamos a entender y comprender, no nos da el derecho, porque no entendemos los propósitos de Dios, de cuestionarlo. Eso es lo que estaba pasando con Job. Estaba cuestionando los designios soberanos de Dios sobre su vida y sobre su creación. Debemos de reflexionar en cuestión de nuestra finita capacidad de entendimiento y del infinito poder creativo de Dios en las cosas que podemos ver y conocer, pero también las cosas que no hemos visto y que ni sabemos que existen, pero que Dios lo tiene bajo su control absoluto y soberano. Ayer estaba viendo un documental, hermanos, donde ya están haciendo viajes al fondo del mar para ir a visitar el Titanic. Costosísimos, costosísimos. Hay cosas, hermanas, el que narra el documental dice que hay más cosas que no se han descubierto en el fondo del mar que lo que se ha descubierto en la tierra, hermanos. Que lo que el ser humano ha descubierto en la tierra, hay muchísimo más en el fondo del mar que no ha sido descubierto, hermanos. Hermanos, para que nos demos una idea de la clase de Dios que tenemos, hermanos. Cosas que ni siquiera sabemos que existen, hermanos.
Dios las ha creado y tiene control soberano de cada uno de ellos. El versículo 5, en el lenguaje actual, 42:5, dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú conoces de Dios? ¿Qué es lo que conoces de Dios? ¿Lo que te han dicho tus padres? ¿Lo que te han enseñado tal vez aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que conoces de Dios? Hermanos, si bien es cierto, es importante e indispensable conocer a Dios intelectualmente a través de la palabra, hermanos, tenemos que conocer a Dios en lo individual, en lo personal. Conocer a Dios a través de la intimidad, hermanos, en la búsqueda personal que tú y yo tengamos de Dios. Job reconoce que conocía a Dios de oídas, de lo que le habían dicho de Dios. Dice, pero ahora te conozco. Ahora, por el trato que he tenido personal contigo, ahora conozco la clase de Dios soberano que eres. Hermano, ¿conocemos a ese Dios soberano? ¿Hemos tenido ese trato personal con Dios? ¿Dios se ha manifestado a nuestra vida? No es suficiente tener un conocimiento intelectual de Dios, sino que debemos tener la experiencia personal de conocer a Dios. Y esto solo puede ser a través de la intimidad, de la búsqueda personal de cada uno de nosotros. De nuestro conocimiento personal que tengamos de Dios, dependerá nuestra actitud ante la vida, ante las pruebas y sufrimientos. A mayor conocimiento de Dios en nuestra vida, mayor contentamiento, descanso, confianza y paz tendremos. Pero entre menor conocimiento de Dios en nuestra vida, mayor descontento, menor descanso y paz tendremos en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que tú y yo a veces mostramos amargura en nuestra vida, porque no conocemos a ese Dios soberano. Lo conocemos de oídas, pero no hemos tenido un encuentro con Él. Nos hace falta tener intimidad con ese Dios soberano. Para no decir, bueno, el pastor dice, bueno, sí, la Biblia dice, el pastor enseña, pero yo tengo esa experiencia personal con Cristo. He comprobado que lo que dice la Biblia, que lo que me enseñan es lo que Dios es en la realidad. Por último, Job 42:6 dice en el lenguaje actual: por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Job, después de ver y reconocer su condición delante de Dios, lo único que le queda hacer es arrepentirse de sus soberbias y orgullos en cuanto a lo que Dios hace. No entendía el porqué del sufrimiento aparentemente injusto sobre su vida. No entendía los propósitos y soberanía de Dios. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, hermanos, escuchen, todo lo que Dios permite en nuestra vida no es injusto, hermanos. Es con un propósito divino de parte de Dios. Ni sin algún propósito. Los cristianos, los hijos de Dios, también sufrimos, también nos enfermamos, también pasamos dificultades económicas, problemas familiares, en el trabajo, etcétera. Pero los hijos de Dios no nos amargamos, no renegamos en contra de Dios cuando estamos pasando por alguna prueba, porque entendemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida a través de esa situación, y porque Dios es bueno. Prueba nuestro corazón
para que nosotros nos demos cuenta cuánto le amamos y confiamos en su soberanía. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo pudiéramos medirnos con la vida de Job, hermanos? Job dice, Job 42, 12 y 13, y bendijo Jehová, fíjense cómo termina el libro de Job, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, lo doble que tenía, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es deudor absolutamente de nadie. Dios bendice y Dios quita. Sea bendito el nombre de Jehová. Cuando Dios nos da y cuando Dios nos quita, sea bendito el nombre de Jehová, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar con la enseñanza de esta noche. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Podemos ver nuestra condición delante de ti. Podemos ver el crecimiento que hay en nuestras vidas. Cuánta madurez, cuánta confianza, cuánto descanso tenemos en realidad en nuestra vida cuando pasamos por pruebas, por situaciones difíciles. Señor, gracias porque tú nos has dejado ejemplo con hombres de integridad, de pureza, Señor, para que podamos ver que sí se puede, Dios, sí se puede tener una vida de contentamiento, aun a pesar de no tener cosas materiales, aun a pesar de tener pérdidas de seres queridos de nuestra familia. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra podemos ver cómo la felicidad no la encontramos en los bienes materiales ni en ninguna otra persona. La fuente de la felicidad solamente está en ti, Cristo. Tú eres la única fuente de la felicidad. En ti estamos completos. En ti hay plenitud, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan las malas noticias, que sin lugar a duda van a venir a nuestra vida, Señor, nos acordemos de Job. Que digamos, Jehová dio y Jehová quitó. Que nos postremos y adoremos tu santo y bendito nombre en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la pérdida de un ser querido. Tu nombre sea glorificado a través de esta situación. Padre, gracias por demostrar tu soberanía sobre toda tu creación. Gracias porque tú tienes cuidado aún de los pajarillos, los alimentas, los sustentas, vistes los lirios del campo. ¿Cómo no vas a tener cuidado de tus hijos? Ayúdanos a que en esos momentos nuestra fe y nuestra dependencia sea visible. Ayúdanos, Señor, a confiar, a depender, a descansar en tu soberanía. Gracias porque tenemos un Dios que tiene el control absoluto, aún del mismo Satanás. Absolutamente nada se ha salido de tu control. Gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios,
por ser nuestro Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús.